Imagina un imperio brillante con millones de personas, ciudades magníficas y conocimientos que superaban a Europa. Luego, en menos de un siglo, todo desapareció. Pero la historia real de cómo cayó el imperio maya nunca te la contaron completa. Bienvenido a nuestro canal, donde exploramos las civilizaciones olvidadas y los eventos históricos que cambiaron el mundo pero que nunca aparecen en los libros de texto. Aquí descubrirás la verdad detrás de los imperios perdidos, las batallas olvidadas y las personas extraordinarias que desafiaron su destino. Si te apasiona la historia real y quieres conocer los secretos que han permanecido ocultos durante siglos, suscríbete y activa la campanita. No te pierdas ninguna revelación que cambiará tu forma de ver el pasado. Ahora sí, comencemos este viaje al corazón del Imperio Maya. Año 1500. Península de Yucatán. Mientras Europa apenas salía de la Edad Media, en las tierras tropicales de lo que hoy conocemos como México, Guatemala, Belice y Honduras, florecía una de las civilizaciones más avanzadas que el mundo había conocido. El Imperio Maya no era un solo reino unificado. Era una red compleja de ciudades-estado independientes, cada una con su propio gobernante, su ejército, sus templos y su identidad. Pero todas compartían la misma lengua, la misma cultura, los mismos dioses y el mismo conocimiento ancestral. En el corazón de Yucatán, ciudades como Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán brillaban bajo el sol tropical. Pirámides escalonadas se elevaban hacia el cielo, tan precisamente construidas que incluso hoy, 500 años después, seguimos asombrados por su ingeniería. La población del mundo maya alcanzaba entre 8 y 10 millones de personas. Para poner esto en perspectiva, toda España en esa época tenía solo 7 millones de habitantes. Los mayas habían desarrollado el sistema de escritura más sofisticado de toda América precolombina. Sus códices, libros hechos de corteza de árbol, contenían conocimientos sobre astronomía, matemáticas, medicina y agricultura que habían acumulado durante más de 2000 años. Habían calculado el año solar con una precisión de 365. 2420 días, más exacto que el calendario juliano que usaban los europeos en ese momento. Habían mapeado los movimientos de Venus, Marte y la Luna. Sabían predecir eclipses con décadas de anticipación. Habían inventado el concepto del cero, algo que los europeos no adoptarían hasta mucho más tarde. Su sistema matemático vigesimal, basado en 20, era más avanzado que el romano. Sus ciudades estaban conectadas por Sacbeob, caminos elevados de piedra caliza blanca que brillaban bajo la luna, permitiendo viajar incluso de noche. Algunos de estos caminos se extendían por más de 100 kilómetros a través de la selva densa. Tenían sistemas complejos de recolección de agua de lluvia, ya que Yucatán no tiene ríos superficiales. Habían construido chultunes, cisternas subterráneas, y habían aprendido a aprovechar los cenotes, pozos naturales de agua dulce que consideraban sagrados. Su agricultura era tan sofisticada que podían alimentar a millones de personas en una región que los españoles más tarde considerarían inhóspita. Cultivaban maíz, frijoles, calabaza, cacao, aguacate, tomate y chile usando técnicas de milpa que enriquecían el suelo en lugar de agotarlo. Pero quizás lo más impresionante era su arte. Los murales de Bonampak muestran escenas de la vida cortesana con un detalle y realismo que rivalizaba con el Renacimiento europeo. Sus esculturas en estuco y piedra capturaban la forma humana con una maestría extraordinaria. Los mayas comerciaban con civilizaciones tan lejanas como el centro de México. El jade, el cacao, las plumas de quetzal, la obsidiana y la sal fluían por rutas comerciales que conectaban toda Mesoamérica. Eran gobernados por Cau-Ulahab, reyes divinos que servían como intermediarios entre el mundo terrenal y el mundo de los dioses. Estos gobernantes trazaban su linaje hasta los dioses mismos, legitimando su autoridad a través de ceremonias elaboradas y rituales públicos. La religión maya era compleja, con un panteón de cientos de deidades. Itzamna, el dios creador. Kukulcán, la serpiente emplumada. Chaak, el dios de la lluvia. Chel, la diosa de la luna y la medicina. Cada aspecto de la vida estaba entrelazado con lo sagrado. Pero a finales del 1400,
el mundo maya estaba entrando en un periodo de cambio. Las grandes ciudades del periodo clásico como Tikal y Palenque ya habían sido abandonadas siglos atrás por razones que aún debaten los arqueólogos. Las ciudades de Yucatán, aunque prósperas, estaban en constante conflicto entre sí. La Liga de Mayapán, una alianza que había mantenido la paz durante siglos, se había desintegrado en 1441. Las ciudades-estado ahora competían por recursos, por territorio, por prestigio. Había guerras frecuentes. Prisioneros de guerra eran sacrificados en los templos, sus corazones ofrecidos a los dioses para mantener el orden cósmico. Las cabezas de los enemigos caídos se colgaban en los tzompantli, bastidores de cráneos que servían como advertencia a cualquiera que desafiara el poder de la ciudad. A pesar de estas tensiones internas, nadie en el mundo maya podía imaginar lo que estaba por venir. Porque al otro lado del océano, en un continente que los mayas no sabían que existía, los españoles estaban preparando barcos. Y cuando esos barcos llegaran, nada volvería a ser lo mismo. Año 1511. Costa de Yucatán. Una tormenta feroz había azotado el mar Caribe. Un barco español que navegaba desde Panamá hacia Santo Domingo fue destrozado por las olas. De los 20 tripulantes, solo 13 sobrevivieron al naufragio, aferrándose a los restos del barco hasta que las corrientes los arrastraron a una playa desconocida. Entre esos sobrevivientes estaba un hombre llamado Gonzalo Guerrero. Era un marinero español, probablemente de Palos de Moguer, el mismo puerto de donde había partido Cristóbal Colón casi 20 años antes. Guerrero era un hombre práctico, fuerte, acostumbrado al mar y a la supervivencia. Pero nada en su experiencia lo había preparado para lo que estaba por vivir. Los náufragos fueron encontrados por guerreros mayas. No fueron recibidos con hospitalidad. Varios españoles fueron sacrificados de inmediato a los dioses mayas. Otros fueron tomados como esclavos. Gonzalo Guerrero y otro hombre llamado Jerónimo de Aguilar fueron entregados a diferentes caciques. Aguilar terminó como esclavo de un cacique cerca de Samaná. Guerrero tuvo más suerte, o quizás simplemente supo adaptarse mejor. Fue llevado ante el cacique Nachan Can de Chetumal. Al principio, Guerrero era solo otro esclavo. Trabajaba en los campos, cargaba agua, realizaba las tareas más humildes. Pero algo en él llamó la atención del cacique. Tal vez fue su fuerza. Tal vez fue su inteligencia. Tal vez fue simplemente que Guerrero tomó una decisión consciente: si iba a sobrevivir, necesitaba convertirse en uno de ellos. Comenzó a aprender la lengua maya. No fue fácil. El maya yucateco es un idioma complejo, con sonidos que no existen en español, con una gramática completamente diferente. Pero Guerrero perseveró. Después de meses, podía mantener conversaciones básicas. Después de un año, hablaba con fluidez. Observó cómo vivían los mayas. Cómo se vestían, cómo cazaban, cómo guerreaban. Y lentamente, comenzó a adoptar sus costumbres. Se perforó las orejas y la nariz para usar ornamentos de jade. Se tatuó el rostro y el cuerpo con los intrincados diseños que marcaban a los guerreros mayas. Se dejó crecer el cabello largo y lo ató al estilo maya. Dejó de vestir ropas españolas y adoptó el taparrabos maya, y el pati, una manta que se llevaba sobre los hombros. Pero la transformación más importante fue interna. Gonzalo Guerrero comenzó a pensar como maya. A ver el mundo a través de sus ojos. A entender su cosmovisión, sus valores, sus creencias. Nachan Can notó este cambio. Y reconoció en Guerrero algo valioso: experiencia militar española. Los mayas eran guerreros formidables, pero su estilo de combate era diferente al europeo. Guerrero conocía tácticas que los mayas nunca habían visto. El cacique le dio a Guerrero una oportunidad extraordinaria: le ofreció su libertad si servía como estratega militar. Guerrero aceptó. Y más que eso, se convirtió en un guerrero maya excepcional. Enseñó a los guerreros de Chetumal técnicas de combate españolas. Cómo usar formaciones cerradas. Cómo defenderse contra la caballería, aunque en Yucatán no había caballos todavía. Cómo construir fortificaciones al estilo europeo.
Su valor en batalla era legendario. Luchaba en la primera línea, usando el macuahuitl, la espada maya con hojas de obsidiana tan afiladas que podían decapitar a un hombre con un solo golpe. Nachan Khan quedó tan impresionado que le ofreció algo aún más extraordinario, la mano de su hija, una princesa maya llamada Sacila. Gonzalo Guerrero se casó con ella. Y con ese matrimonio, dejó de ser español. Se convirtió en Acom, un título de nobleza militar maya. Se convirtió en padre de 3 hijos mestizos, los primeros en la historia de Yucatán. Adoptó un nombre maya, Gonzalo Arotzina. 8 años pasaron. Gonzalo Guerrero había construido una vida completamente nueva. Era respetado. Era amado. Era maya. Y entonces, en 1519, llegaron noticias que cambiarían todo. Barcos españoles habían sido vistos en la costa. El comandante, un hombre llamado Hernán Cortés, estaba buscando españoles náufragos que se rumoreaba vivían entre los mayas. Jerónimo de Aguilar, el otro sobreviviente del naufragio de 1511, escuchó las noticias y logró escapar de su cacique. Llegó hasta los barcos de Cortés, desesperado por regresar a la civilización española. Cortés envió mensajeros a Chetumal, sabiendo que otro español vivía allí. Le ofreció a Gonzalo Guerrero oro, rescate, la oportunidad de regresar a casa. Cuando los mensajeros encontraron a Guerrero, no podían creer lo que veían. Un hombre con la piel bronceada por el sol tropical, el rostro tatuado, las orejas perforadas, vestido como un guerrero maya, rodeado de su esposa e hijos mestizos. Los mensajeros le rogaron que regresara. Le dijeron que los españoles estaban conquistando estas tierras, que pronto todo Yucatán estaría bajo control español. Le dijeron que sería perdonado, que sería recompensado. Gonzalo Guerrero los miró. Luego miró a su esposa. A sus hijos. A la vida que había construido durante 8 años. Y dijo que no. Hermano Aguilar, yo soy casado y tengo 3 hijos, y tiénenme por cacique y capitán cuando hay guerras. Idos vos con Dios, que yo tengo labrada la cara y horadadas las orejas. ¿Qué dirán de mí desde que me vean esos españoles ir de esta manera? Y ya veis estos mis 3 hijitos cuán bonicos son. Su esposa, Sacila, fue más directa. Según los relatos, increpó a los mensajeros, mira con que viene este esclavo a llamar a mi marido. Idos vos, y no curéis de más pláticas. Los mensajeros regresaron sin él. Hernán Cortés, cuando escuchó la noticia, declaró a Guerrero traidor a la corona española. Y tenía razón, desde su perspectiva. Porque Gonzalo Guerrero no solo rechazó regresar a España. Activamente ayudó a los mayas a resistir la conquista española. En 1517, cuando llegó la expedición de Francisco Hernández de Córdoba, los mayas los atacaron con una ferocidad y organización que sorprendió a los españoles. Las tácticas usadas en esa batalla mostraban claramente influencia europea. Los españoles sospecharon inmediatamente que Guerrero estaba detrás. En 1531, Guerrero lideró personalmente un ataque contra un asentamiento español en Honduras. Los españoles fueron expulsados. Los conquistadores españoles comenzaron a temerlo. En sus cartas y reportes, lo llamaban el renegado, el traidor, el español que se volvió salvaje. Pero para los mayas, era un héroe. Era la prueba de que los españoles no eran invencibles. Era un puente entre 2 mundos que usó su conocimiento para proteger a su pueblo adoptivo. Gonzalo Guerrero continuó luchando contra los españoles durante más de 20 años después de su naufragio. Finalmente, en 1536, durante una batalla cerca de Puerto de Caballos en Honduras, fue alcanzado por un arcabuzazo español. Según las crónicas, cuando los españoles encontraron su cuerpo y vieron su rostro tatuado, supieron inmediatamente quién era. El hombre que pudo haber sido un puente entre 2 civilizaciones se convirtió en símbolo de resistencia. Y su legado, 3 hijos mestizos que llevaban sangre española y maya, representaba el futuro inevitable de estas tierras. Un futuro que nadie en 1511 podría haber imaginado. Año 1519. Costa de Yucatán.
11 barcos españoles aparecieron en el horizonte. A bordo venían 508 soldados, 16 caballos, 13 arcabuces, 32 ballestas y un hombre que cambiaría el curso de la historia, Hernán Cortés. Cortés no venía directamente a conquistar Yucatán. Su objetivo era México Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca. Pero en su camino, tocó las costas mayas. Los mayas que vieron esos barcos por primera vez no sabían qué pensar. Las velas blancas parecían nubes flotando sobre el agua. Los cascos de madera eran más grandes que cualquier canoa que hubieran construido. Y cuando desembarcaron, los españoles traían criaturas que los mayas nunca habían visto, caballos. Para los mayas, los caballos eran aterradores. Pensaron inicialmente que el jinete y el caballo eran una sola criatura, una especie de centauro mítico. El trueno de los cascos, el tamaño de los animales, la velocidad a la que se movían, todo era abrumador. Y luego estaban los arcabuces. Las primeras armas de fuego que llegaron a Yucatán eran primitivas, lentas de recargar, imprecisas. Pero el sonido que hacían, el humo, el olor a pólvora, el poder de matar a distancia, causaban terror psicológico. Los mayas eran guerreros valientes. Habían luchado entre sí durante siglos. Pero nunca habían enfrentado enemigos así. En la batalla de Centla, cerca de la costa de Tabasco, los mayas atacaron a las fuerzas de Cortés con miles de guerreros. Los españoles, superados numéricamente más de 100-1, deberían haber sido aniquilados. Pero los caballos cargaron contra las líneas mayas. Los arcabuces dispararon. Y aunque solo mataron a unos pocos guerreros, el pánico que causaron rompió la formación maya. Los guerreros, acostumbrados a combate cuerpo a cuerpo con macuahuitls y lanzas, no sabían cómo responder a esta nueva forma de guerra. Los mayas se retiraron. Y Cortés continuó su camino hacia México Tenochtitlán. Pero el daño estaba hecho. Los mayas habían visto que los españoles podían ser vencidos en batalla abierta. Y cuando las noticias de la conquista de Tenochtitlán por Cortés llegaron a Yucatán 2 años después, los mayas supieron que eventualmente los españoles regresarían. Y tenían razón. En 1527, Francisco de Montejo, un soldado que había servido bajo Cortés, recibió permiso de la corona española para conquistar Yucatán. Montejo llegó con 400 soldados y un plan. Pero rápidamente descubrió que Yucatán era diferente a México Central. Los aztecas habían sido un imperio centralizado. Cuando Cortés capturó a Moctezuma y tomó Tenochtitlán, todo el imperio cayó. Pero los mayas no tenían un emperador central. Eran docenas de ciudades-estado independientes. Conquistar una ciudad no significaba conquistar Yucatán. Montejo estableció un asentamiento en la costa este, cerca de Cela. Los mayas locales al principio lo toleraron. Pero cuando quedó claro que los españoles planeaban quedarse permanentemente, la resistencia comenzó. Los mayas atacaron el asentamiento repetidamente. Usaban tácticas de guerrilla, atacando de noche, emboscando a los españoles cuando salían a buscar comida, desapareciendo en la selva cuando los españoles intentaban perseguirlos. Montejo trató de usar las rivalidades entre ciudades-estado mayas a su favor, aliándose con unos contra otros. Pero los mayas pronto se dieron cuenta de que todos estaban en peligro. Las ciudades que habían sido enemigas durante generaciones comenzaron a cooperar contra el invasor común. Para 1528, Montejo se vio forzado a abandonar su primer intento de conquista. Había perdido más de la mitad de sus hombres, no a batallas gloriosas, sino al hambre, las enfermedades y los constantes ataques nocturnos. Regresó a México, derrotado. Pero Montejo no se rindió. En 1531, intentó nuevamente, esta vez atacando desde el oeste. Estableció un fuerte cerca de Champotón. Los mayas lo atacaron inmediatamente. La batalla de Champotón fue uno de los enfrentamientos más sangrientos de la conquista de Yucatán. Miles de guerreros mayas rodearon el fuerte español. Los españoles, con sus arcabuces y ballestas, mataron a cientos de mayas. Pero seguían llegando más. Durante 3 días, los mayas asediaron el fuerte. Los españoles se quedaron sin agua.
sin comida. Sus municiones se agotaban. En el tercer día, Montejo ordenó una carga desesperada. Los españoles, montados en sus caballos, rompieron el cerco maya y huyeron hacia la costa, donde sus barcos los esperaban. Otro intento. Otra retirada. Los mayas celebraron. Habían expulsado a los invasores 2 veces. Algunos comenzaron a creer que los españoles nunca podrían conquistar Yucatán. Pero mientras los mayas celebraban, algo invisible estaba llegando a sus tierras. Algo contra lo que ni el valor ni las tácticas militares podían protegerlos. Las enfermedades europeas. Y esas enfermedades harían lo que los arcabuces y los caballos no pudieron, destruir el mundo maya desde adentro. Capítulo 4. La plaga invisible. Las enfermedades que destruyeron un imperio, 1520 a 1550. Año 1520. Poco después de que Cortés pasara por Yucatán, un hombre maya comenzó a sentir fiebre. Luego otro. Y otro. En días, docenas de personas en su pueblo estaban enfermas. Una semana después, cientos. La viruela había llegado a América. Los europeos habían convivido con la viruela durante siglos. Muchos la contraían en la infancia y desarrollaban inmunidad. Pero para los pueblos de América, que nunca habían estado expuestos a esta enfermedad, era letal. Los síntomas eran terribles. Fiebre alta. Dolor de cabeza cegador. Vómitos. Y luego, las pústulas. Ampollas llenas de pus que cubrían todo el cuerpo, la cara, incluso dentro de la boca y la garganta. El dolor era insoportable. La fiebre quemaba. Y entre el 30% y el 50% de los infectados no sobrevivían. Los que sí sobrevivían quedaban marcados de por vida con cicatrices profundas en el rostro, recordatorios permanentes de su sufrimiento. Pero la viruela era solo el comienzo. El sarampión llegó. El tifus. La gripe. La peste bubónica. Enfermedades que en Europa eran comunes y muchas veces sobrevivibles se convirtieron en sentencias absolutas en América. Los mayas no tenían inmunidad. Sus sistemas inmunológicos nunca habían encontrado estos patógenos. Era como enviar soldados desarmados contra un ejército completo. Y no solo las personas enfermaban. La estructura social completa comenzó a colapsar. Cuando un pueblo maya sufría un brote, los curanderos tradicionales intentaban ayudar. Usaban hierbas medicinales que habían funcionado durante generaciones para otras enfermedades. Realizaban ceremonias a Nueve Chel, la diosa de la medicina. Oraban a Itzamna. Pero nada funcionaba. Los curanderos, que pasaban más tiempo con los enfermos, se infectaban primero. Y cuando ellos caían, la gente perdía la esperanza. Los sacerdotes, que lideraban las ceremonias comunales, se reunían en los templos para rezar por salvación. Pero esas reuniones solo propagaban más la enfermedad. Los espacios cerrados, las aglomeraciones de personas, todo contribuía a que las enfermedades se dispersaran más rápido. Los líderes políticos enfermaban y perecían. Los guerreros más fuertes, que deberían haber sido los que mejor resistieran, caían igual que los ancianos y los niños. Pueblos enteros desaparecieron. No porque todos fallecieran, sino porque los sobrevivientes, aterrorizados, huían a la selva, abandonando sus hogares, sus templos, sus ciudades. Las cosechas se perdieron. Nadie tenía fuerzas para trabajar los campos. Y cuando llegó el hambre además de la enfermedad, la situación se volvió desesperada. Los mayas intentaron entender qué estaba pasando a través de su cosmovisión. ¿Habían ofendido a los dioses? ¿Era esto un castigo por algo que habían hecho? ¿O era el fin del mundo que sus profecías habían predicho? Algunos sacerdotes sugirieron que los españoles eran mensajeros de los dioses, o tal vez demonios. Después de todo, los españoles no se enfermaban. O cuando lo hacían, se recuperaban mucho más frecuentemente que los mayas. Para los mayas, parecía que los dioses habían abandonado a su pueblo y ahora favorecían a los invasores. Esta crisis espiritual fue casi tan destructiva como las enfermedades mismas.
Cuando un pueblo pierde la fe en sus dioses, en sus líderes, en su futuro, la voluntad de resistir se desvanece. Los registros españoles de la época documentan la devastación con una frialdad escalofriante. Diego de Landa, el fraile franciscano que más tarde se volvería infame por quemar los códices mayas, escribió: «Fue tanta la pestilencia y hedor, que de los cuerpos salió, que casi se despobló toda la tierra». Los números son difíciles de precisar, pero los historiadores estiman que entre el 80% y el 90% de la población maya desapareció en las primeras décadas después del contacto con los europeos. De 8 a 10 millones de mayas en 1500, para 1550 solo quedaban alrededor de 1 millón. Piensa en eso por un momento. 9 de cada 10 personas desaparecieron. Familias completas. Linajes que se remontaban a 1000 años. Conocimientos ancestrales. Todo perdido. Ciudades que habían florecido durante siglos se convirtieron en pueblos fantasma. Los templos permanecieron en pie, pero nadie llegaba a hacer ceremonias. Las plazas que una vez estuvieron llenas de comerciantes ahora estaban vacías excepto por el viento que soplaba entre las piedras. Para los españoles, esta devastación fue vista como obra de Dios. Creían sinceramente que Dios estaba limpiando estas tierras para que pudieran ser pobladas por cristianos. Algunos incluso lo escribieron explícitamente en sus cartas y reportes. Pero para los mayas sobrevivientes, era el apocalipsis. Y cuando Francisco de Montejo el Mozo, hijo del primer Montejo, regresó a Yucatán en 1540 para un tercer intento de conquista, encontró un mundo completamente diferente al que su padre había enfrentado 13 años antes. Las ciudades mayas seguían en pie. Pero estaban debilitadas. Despobladas. Desmoralizadas. Y esta vez, los españoles finalmente lograron lo que habían intentado durante más de una década. La conquista de Yucatán. Año 1542. Cerca de donde hoy está la ciudad de Mérida. Los españoles habían regresado. Pero esta vez era diferente. Francisco de Montejo el Mozo, con solo 300 soldados, logró lo que su padre no pudo con muchos más. ¿Por qué? Porque ya no enfrentaba a un imperio fuerte. Enfrentaba a un pueblo devastado por las enfermedades, dividido por las rivalidades internas, agotado después de años de guerra intermitente. Montejo estableció su capital en el sitio de la antigua ciudad maya de Teo. La llamó Mérida, porque las ruinas mayas le recordaban los restos romanos en Mérida, España. La elección de ese lugar no fue coincidencia. Teo había sido una ciudad importante, con templos magníficos, una población considerable. Al construir su capital sobre las ruinas mayas, los españoles enviaban un mensaje claro: el viejo orden había terminado. Un nuevo orden había comenzado. Los españoles comenzaron a desmantelar los templos mayas. Las piedras fueron reutilizadas para construir iglesias católicas, casas españolas, edificios del gobierno colonial. Era conquista práctica y simbólica simultáneamente. Pero la verdadera conquista no fue militar. Fue económica y social. Los españoles implementaron el sistema de encomienda. Oficialmente, era un sistema donde los conquistadores recibían el derecho de cobrar tributo de los pueblos mayas a cambio de protegerlos y convertirlos al cristianismo. En la práctica, era esclavitud con otro nombre. Cada encomendero recibía control sobre un pueblo maya completo. Podía exigir trabajo forzado. Podía cobrar tributos en maíz, algodón, cacao, miel, lo que quisiera. Y si los mayas no cumplían, podía castigarlos. Los castigos eran brutales. Azotes públicos. Mutilaciones. Encadenamientos. Todo justificado bajo la ley colonial española. Los mayas fueron forzados a trabajar en plantaciones españolas. Cultivaban enequén, una planta de fibra que los españoles exportaban a Europa. Trabajaban en las minas, aunque Yucatán tenía pocos metales preciosos. Construían las casas y iglesias de sus conquistadores. Y todo esto mientras aún intentaban mantener sus propias milpas para alimentar a sus familias. El sistema era insostenible. Los mayas trabajaban hasta el agotamiento.
La desnutrición se volvió común. Las enfermedades, que ya habían devastado a la población, seguían matando a miles cada año. Pero había algo peor que la explotación económica, el ataque sistemático a la cultura maya. Los frailes franciscanos llegaron con los conquistadores, con la misión de convertir a los mayas al cristianismo. Algunos de estos frailes eran hombres genuinamente piadosos que creían que estaban salvando almas. Pero sus métodos eran despiadados. Los ídolos mayas fueron destruidos. Los templos fueron profanados. Las ceremonias tradicionales fueron prohibidas bajo pena de castigo severo. Y luego, en 1562, ocurrió algo que cambiaría la historia para siempre. Un fraile franciscano llamado Diego de Landa descubrió que algunos mayas seguían practicando secretamente sus ceremonias tradicionales. Había escondites en la selva donde se guardaban ídolos. Había rituales nocturnos donde se honraba a los viejos dioses. Para Landa, esto era evidencia de que los mayas no se habían convertido verdaderamente al cristianismo. Era evidencia de apostasía, de herejía, del trabajo del demonio. Ordenó una inquisición. Los mayas sospechosos de idolatría fueron arrestados. Fueron torturados hasta que confesaran. Métodos horribles, el potro, donde se estiraban los miembros hasta dislocarse. La garrucha, donde se colgaba a las personas de los brazos atados a la espalda. El agua forzada hasta que los pulmones casi reventaban. Más de 4.500 mayas fueron torturados. 158 no sobrevivieron. Pero el verdadero crimen de Diego de Landa no fue la tortura. Fue lo que hizo después. Ordenó que todos los libros mayas, todos los códices, fueran reunidos. Y luego los quemó. El 12 de julio de 1562, en la plaza de Maní, frente a una multitud de mayas forzados a presenciar, Diego de Landa quemó miles de años de conocimiento acumulado. Los códices mayas contenían registros astronómicos que se remontaban a más de 1000 años. Contenían historia, genealogías de gobernantes, profecías, conocimientos médicos, matemáticas avanzadas. Eran el equivalente maya de la Biblioteca de Alejandría. Y todo fue reducido a cenizas. Landa justificó su acción escribiendo: hallámosles gran número de libros, y porque no tenían cosa en que no hubiese superstición y falsedades del demonio, se los quemamos todos. Solo 4 códices mayas sobrevivieron, probablemente porque estaban en colecciones privadas en Europa. 4, de los cientos o miles que existieron. La pérdida fue incalculable. Es como si alguien quemara todos los libros en Europa excepto 4. Imagina tratar de reconstruir toda la historia y cultura europea con solo esos 4 libros. Los mayas que presenciaron la quema lloraron abiertamente. No podían detenerlo. Solo podían observar cómo 1000 años de su civilización se convertían en humo. Cuando las noticias de las torturas y la quema de libros llegaron a las autoridades españolas en México, hubo un escándalo. Diego de Landa fue llamado a España para responder por sus acciones. Pero para entonces, el daño estaba hecho. Irónicamente, durante su tiempo en España esperando juicio, Landa escribió un libro llamado Relación de las Cosas de Yucatán donde documentó la cultura maya que él mismo había intentado destruir. Hoy, ese libro es una de nuestras fuentes más importantes sobre la civilización maya prehispánica. Landa eventualmente fue perdonado y regresó a Yucatán como obispo. Pasó el resto de su vida supervisando la conversión de los mayas, convencido de que había hecho lo correcto. Los mayas tenían una opinión diferente. Y mientras todo esto ocurría, había un hombre en España que observaba con horror. Un hombre que había visto de primera mano la brutalidad de la conquista. Un hombre que dedicaría su vida a defender a los pueblos indígenas. Su nombre era Bartolomé de las Casas. Y su batalla por la justicia cambiaría las leyes del imperio más poderoso del mundo. Aunque llegó demasiado tarde para salvar a millones que ya habían perecido. Año 1542. Valladolid, España. Un fraile dominico de casi 70 años se presentó ante el Consejo de Indias. Llevaba años viajando entre América y España, documentando, escribiendo, testificando sobre lo que había visto. Su nombre era Bartolomé de las Casas.
Y traía un documento que sacudiría los cimientos del Imperio español. Brevísima relación de la destrucción de las Indias. En ese manuscrito, Las Casas describió con detalles gráficos las atrocidades cometidas contra los pueblos indígenas de América. No escribió desde la teoría o el rumor. Escribió desde la experiencia directa. Había estado allí. Había visto todo. Había llegado al Nuevo Mundo en 1502, solo 10 años después del primer viaje de Colón. Al principio, fue parte del sistema. Poseía encomiendas. Se benefició del trabajo forzado indígena como cualquier otro español. Pero algo cambió en él. En 1514, mientras preparaba un sermón para Pentecostés, leyó un pasaje del Eclesiástico: el pan de los necesitados es la vida de los pobres, el que se lo quita es un hombre sanguinario. Esas palabras lo golpearon como un rayo. Se dio cuenta de que toda su riqueza provenía del sufrimiento ajeno. Que las encomiendas que poseía eran, en esencia, robo sistemático. Renunció a todas sus encomiendas. Se hizo fraile dominico. Y dedicó el resto de su vida a defender a los pueblos indígenas. Pero no fue un defensor pasivo. Fue combativo, incansable, implacable. Viajó de pueblo en pueblo, documentando abusos. Escribió carta tras carta a las autoridades españolas. Testificó ante reyes y consejos. Y cuando sus palabras no fueron suficientes, escribió libros. Brevísima relación fue su obra más polémica. Describió cómo los españoles asesinaban a indígenas por deporte. Cómo desollaban a caciques vivos. Cómo arrojaban bebés contra las rocas. Cómo quemaban pueblos enteros con sus habitantes dentro. Sus descripciones eran tan gráficas que muchos españoles las rechazaron como exageraciones. Pero Las Casas tenía testigos. Tenía documentos. Tenía evidencia. Y tenía algo más poderoso, la moral de su lado. Argumentó ante el Consejo de Indias que los pueblos indígenas eran seres humanos plenos, con almas, con derechos, creados a imagen de Dios igual que los españoles. Esto parece obvio hoy, pero en 1542 era revolucionario. Había españoles que argumentaban que los indígenas eran naturalmente esclavos, citando a Aristóteles. Decían que los indígenas no tenían almas, o que sus almas eran inferiores. Las Casas los destruyó con lógica teológica y filosófica. Si los indígenas no tenían almas, ¿cómo podían ser bautizados? Si eran naturalmente esclavos, ¿cómo habían construido civilizaciones tan complejas como la maya y la azteca? Su defensa más brillante vino en el famoso debate de Valladolid en 1550. Durante días, debatió contra Juan Ginés de Sepúlveda, quien argumentaba que la conquista era justa y que los indígenas eran inferiores. Las Casas respondió punto por punto. Citó a Santo Tomás de Aquino. Citó la Biblia. Describió la arquitectura maya, la astronomía, las matemáticas, el arte. Preguntó cómo seres inferiores podrían haber logrado todo esto. No hubo un ganador oficial declarado en el debate. Pero las ideas de Las Casas comenzaron a influir en la política española. En 1542, influenciado por los escritos de Las Casas, el rey Carlos V promulgó las leyes nuevas. Estas leyes prohibían la esclavitud de indígenas, limitaban el sistema de encomienda y garantizaban ciertos derechos a los pueblos nativos. Fue un momento revolucionario en la historia. Por primera vez, un imperio europeo reconocía oficialmente que los pueblos colonizados tenían derechos. Pero como muchas leyes nobles, la implementación fue otro asunto. Los encomenderos en América se rebelaron. En Perú, hubo una guerra civil entre colonos que rechazaban las leyes nuevas y representantes del rey que intentaban imponerlas. En Yucatán, las leyes nuevas fueron mayormente ignoradas. Los encomenderos simplemente continuaron como antes, sabiendo que estaban demasiado lejos de España para ser efectivamente supervisados. Las Casas continuó luchando. Fue nombrado obispo de Chiapas en 1544. Desde esa posición, intentó implementar reformas. Rehusó dar absolución a españoles que poseían esclavos indígenas. Excomunicó a encomenderos que abusaban de los mayas.
Esto lo hizo extremadamente impopular entre los colonos españoles. Recibió amenazas. Hubo intentos de asesinato. Finalmente, en 1547, renunció a su obispado y regresó a España, sintiendo que podría hacer más bien desde allí. Pasó sus últimos años en España, escribiendo, debatiendo, presionando por más reformas. Vivió hasta los 92 años, trabajando literalmente hasta sus últimos días. Cuando falleció en 1566, dejó un legado complejo. Había salvado a innumerables indígenas a través de sus intervenciones. Había cambiado las leyes del imperio. Había establecido precedentes para los derechos humanos que resonarían a través de los siglos. Pero también dejó un imperio colonial que seguía existiendo. Un sistema de explotación que continuaría durante siglos más. Y pueblos indígenas que seguían sufriendo, aunque ahora con protecciones legales que raramente se aplicaban. Pero todos reconocían que en un sistema que los trataba como objetos, él había luchado para que fueran reconocidos como humanos. Y mientras las casas peleaban sus batallas legales en España, en Yucatán, los mayas enfrentaban una realidad diferente. Porque las leyes pueden cambiar en el papel. Pero cambiar la realidad vivida requiere algo más. Requiere resistencia. Requiere rebelión. Requiere que el pueblo oprimido se levante y diga, suficiente. Y eso es exactamente lo que los mayas estaban a punto de hacer. Año 1546. Región oriental de Yucatán. Los mayas habían soportado 6 años de dominio español. 6 años de trabajo forzado. 6 años de tributos excesivos. 6 años de ver sus templos destruidos y sus dioses prohibidos. Y finalmente, habían tenido suficiente. El líder de la rebelión fue un Alachhuimic, un cacique maya llamado Ñachi Cocom. Era descendiente de la antigua dinastía Cocom de Mayapán, una de las familias más nobles del mundo maya. Ñachi Cocom había visto cómo su pueblo era humillado. Había visto a mujeres mayas forzadas a servir en casas españolas. Había visto a hombres mayas trabajados hasta el colapso en campos que no eran suyos. Había visto a niños mayas arrancados de sus familias para ser criados como sirvientes cristianos. Y algo en él se rompió. O más bien, algo en él se encendió. Comenzó a viajar secretamente entre los pueblos mayas, hablando con los caciques, con los guerreros, con los sacerdotes. Su mensaje era simple pero poderoso. ¿Hasta cuándo seremos esclavos en nuestra propia tierra? No todos estaban convencidos. Algunos caciques argumentaban que rebelarse era inútil. Los españoles tenían caballos, arcabuces, armaduras de metal. Los mayas habían sido derrotados militarmente. Rebelarse solo traería represalias más severas. Pero Ñachi Cocom tenía una respuesta a eso: mejor perecer luchando que vivir de rodillas. Lentamente, cuidadosamente, comenzó a organizar la resistencia. Guerreros fueron entrenados en secreto en la selva. Armas fueron fabricadas y escondidas. Mensajeros corrían entre pueblos coordinando planes. Y en noviembre de 1546, los mayas atacaron. No fue un ataque aleatorio. Fue coordinado, estratégico. En una sola noche, rebeliones estallaron simultáneamente en docenas de pueblos a través de Yucatán Oriental. Los encomenderos españoles fueron tomados completamente por sorpresa. Muchos fueron asesinados en sus propias casas. Las plantaciones fueron quemadas. Los edificios coloniales fueron destruidos. Los mayas que habían sido forzados a trabajar como sirvientes en casas españolas se volvieron contra sus amos. Años de resentimiento acumulado explotaron en una noche de violencia. Los españoles que pudieron escapar huyeron hacia Mérida, la capital colonial. Llegaron aterrorizados, con historias de miles de mayas armados moviéndose a través de la península. Los colonos españoles en Mérida entraron en pánico. Solo había unos 300 soldados españoles en toda la península. Estaban superados numéricamente 100-1. Francisco de Montejo el Mozo, el gobernador, envió mensajeros urgentes a México pidiendo refuerzos. Pero sabía que la ayuda tardaría meses en llegar. Tenía que defender Mérida con lo que tenía.
Ordenó que todos los españoles se concentraran en la ciudad. Fortificó las murallas. Preparó los pocos arcabuces y cañones que tenían. Y esperó. Los mayas llegaron en enero de 1547. Ñachi Cocom lideraba un ejército de miles de guerreros. Rodearon Mérida completamente. El asedio comenzó. Durante días, los mayas atacaron las murallas. Usaban escaleras para intentar trepar. Lanzaban flechas y piedras. Gritaban desafíos y maldiciones en maya. Los españoles respondieron con fuego de arcabuz y ballesta. Los cañones rugían, matando a decenas de mayas con cada disparo. Pero por cada maya que caía, parecía que dos más tomaban su lugar. El asedio duró semanas. Dentro de Mérida, la comida comenzó a escasear. El agua estaba racionada. Los colonos españoles, que nunca habían experimentado una guerra real, estaban aterrorizados. Algunos argumentaron que deberían rendirse y negociar con los mayas. Montejo lo rechazó. Sabía que si Mérida caía, toda la presencia española en Yucatán terminaría. Los mayas también estaban sufriendo. Mantener un ejército grande en el campo requería comida, agua, organización. Y cada día que pasaba, más guerreros tenían que regresar a sus pueblos para cuidar de sus familias y campos. Además, los mayas no tenían experiencia en guerras de asedio prolongadas. Su estilo tradicional de guerra involucraba batallas cortas y decisivas, no meses de bloqueo. Y luego llegaron los refuerzos españoles de México. No eran muchos, solo 150 soldados adicionales. Pero traían más arcabuces, más municiones, y lo más importante, trajeron más caballos. Montejo ordenó una salida. Los españoles, montados en caballos y armados hasta los dientes, cargaron contra las líneas mayas. La caballería española, concentrada en un punto, rompió la formación maya. Los arcabuces dispararon voleas devastadoras. Y aunque los mayas lucharon valientemente, finalmente se retiraron. El asedio de Mérida había terminado. Pero la rebelión no. Durante meses más, guerrillas mayas continuaron atacando asentamientos españoles aislados. Emboscaban a patrullas. Quemaban campos. Hacían imposible que los españoles controlaran cualquier cosa fuera de las ciudades principales. Montejo respondió con brutalidad calculada. Los pueblos sospechosos de apoyar la rebelión fueron quemados. Los líderes capturados fueron ejecutados públicamente. Las tácticas de terror fueron usadas para intimidar a los mayas a la sumisión. En 1547, Ñachi Cocom fue traicionado. Un cacique maya, cansado de la guerra y esperando ganar favor con los españoles, reveló su ubicación. Los españoles lanzaron una redada. Ñachi Cocom fue capturado vivo. Lo llevaron a Mérida encadenado. Los españoles querían hacer un ejemplo de él. Fue torturado públicamente. Querían que revelara dónde estaban escondidos otros líderes rebeldes. Él se negó. Incluso bajo tormento, no traicionó a su gente. Finalmente, fue ejecutado. Su cuerpo fue descuartizado y las partes fueron exhibidas en diferentes pueblos como advertencia a cualquiera que pensara en rebelarse. Con su líder capturado y ejecutado, la resistencia organizada se desmoronó. Los pueblos mayas comenzaron a someterse. Los guerreros entregaron sus armas. La gran rebelión maya había terminado. Los españoles la consideraron una victoria. Habían defendido su colonia contra una revuelta masiva. Habían demostrado que el dominio español en Yucatán era permanente. Pero los mayas lo vieron diferente. Sí, habían sido derrotados militarmente. Pero durante más de un año, habían desafiado a los conquistadores. Habían demostrado que el espíritu maya no estaba roto. Y aunque Ñachi Cocom había caído, su memoria vivió. Padres contaron a sus hijos sobre el cacique valiente que se atrevió a luchar contra los invasores. Canciones fueron compuestas sobre su valentía. Los españoles podían controlar las ciudades. Podían imponer sus leyes. Podían prohibir las ceremonias mayas. Pero no podían controlar los corazones.
No podían matar los recuerdos. No podían destruir la identidad. Y mientras Yucatán entraba en una era de paz colonial, en las profundidades de la selva, lejos de los ojos españoles, algunos mayas continuaron resistiendo. Porque había un lugar que los españoles nunca habían conquistado. Un lugar donde la civilización maya continuaba, libre e independiente. La ciudad de Tayasal. Y su historia es la última y más poderosa de todas. Año 1521. Lago Petén Itzá, en el corazón de la selva guatemalteca. Mientras Tenochtitlán caía ante Cortés, mientras las enfermedades devastaban Yucatán, mientras el mundo maya se derrumbaba, había un lugar que permanecía intocado. Tayasal. Era una ciudad maya construida en una isla en el medio del lago Petén Itzá. Rodeada de agua, protegida por selva densa, estaba geográficamente aislada de las rutas principales de conquista española. Pero Tayasal era más que una ciudad. Era el último bastión de la civilización maya clásica. El último lugar donde los templos aún funcionaban. Donde los sacerdotes aún leían los códices que habían sobrevivido. Donde los viejos dioses aún eran adorados sin interrupción. Su gobernante era el Aya Canek, un título que significa serpiente de cielo. La dinastía Canek había gobernado durante generaciones, trazando su linaje hasta los antiguos reyes de Chichén Itzá. Cuando las noticias de la conquista española llegaron a Tayasal, el Canek de ese tiempo tomó una decisión estratégica: no confrontar a los españoles directamente. En cambio, permanecer oculto, invisible, esperando que la tormenta pasara. Y funcionó. Durante décadas. Los españoles sabían que Tayasal existía. Los mayas fugitivos de las regiones conquistadas hablaban de ella. Los frailes escuchaban rumores de una ciudad pagana escondida en la selva donde los antiguos rituales continuaban. Pero llegar a Tayasal era casi imposible. No había caminos. La selva del Petén era tan densa que un hombre podía perderse a metros de distancia. Las enfermedades tropicales mataban a los viajeros. Los jaguares acechaban. Las serpientes venenosas esperaban en los árboles. Y los guerreros de Tayasal patrullaban la selva, eliminando silenciosamente a cualquier español que se aventurara demasiado cerca. En 1618, casi un siglo después de la conquista de México Central, dos frailes franciscanos llamados Juan de Orbita y Bartolomé de Fuensalida decidieron intentar llegar a Tayasal para convertir a sus habitantes. Viajaron durante semanas a través de la selva. Cuando finalmente llegaron al lago Petén Itzá, fueron recibidos por guerreros mayas en canoas. Esperaban hostilidad. En cambio, fueron llevados ante el Canek. El gobernante maya los recibió cordialmente. Escuchó su prédica sobre el cristianismo. Les permitió quedarse en la ciudad durante días. Los frailes quedaron asombrados. Tayasal era una ciudad maya completamente funcional, como si el tiempo se hubiera detenido antes de la conquista. Los templos piramidales dominaban el centro de la isla. Los mercados estaban llenos de comerciantes. Los sacerdotes realizaban ceremonias públicas sin temor. Los frailes intentaron convertir al Canek. Le hablaron de Cristo, del pecado, de la salvación. Él los escuchó pacientemente y luego les explicó la cosmología maya, las profecías, los ciclos del tiempo. Le dijeron que debía destruir los ídolos de sus dioses. Él se negó cortésmente. Frustrados, los frailes intentaron una acción más directa. Entraron a uno de los templos principales y comenzaron a destruir las estatuas de los dioses mayas. Fue un error terrible. La población de Tayasal, que había tolerado la presencia de los frailes, explotó en furia. Los sacerdotes gritaron sacrilegio. Los guerreros sacaron sus armas. El Canek, queriendo evitar derramamiento de sangre, ordenó que los frailes fueran escoltados fuera de la ciudad inmediatamente. Fueron llevados a la orilla del lago, puestos en una canoa, y se les dijo que nunca regresaran. Los frailes regresaron a territorio español y reportaron que Tayasal era un nido de idólatras que necesitaba ser conquistado por la fuerza. Pero los españoles tenían otros problemas. Había rebeliones en otras partes del imperio. Había guerras en Europa.
Tayasal, aunque ofensiva para la sensibilidad católica, no representaba una amenaza militar real. Así que fue ignorada. Durante décadas más. Los años pasaron. La población de Tayasal crecía, alimentada por refugiados de las áreas conquistadas. Mayas que se negaban a vivir bajo dominio español hacían el peligroso viaje a través de la selva para llegar a la última ciudad libre. Tayasal se convirtió en un símbolo. Mientras existiera, los españoles no podían decir que habían conquistado completamente el mundo maya. Pero en la década de 1690, la situación cambió. España necesitaba una ruta terrestre directa entre Guatemala y Yucatán. Tayasal estaba justo en el medio de esa ruta. En 1695, el gobernador español de Yucatán, Martín de Ursúa, recibió órdenes de conquistar Tayasal definitivamente. Ursúa era un militar experimentado. No cometería los errores de los frailes. No intentaría persuadir o convertir primero. Iría directamente con fuerza militar abrumadora. Pasó 2 años preparándose. Construyó un camino a través de la selva, algo que nadie había logrado antes. Transportó piezas de un barco de guerra desarmado a través de la selva y lo reensamblaron en las orillas del lago Petén Itzá. El Canek, de 1697, cuyo nombre completo era Aya Canek, observó estos preparativos con creciente alarma. Sabía lo que venía. Intentó diplomacia. Envió mensajeros a Ursúa ofreciendo paz, tributo, cualquier cosa excepto someterse completamente. Ursúa rechazó todas las ofertas. Quería conquista total. El 13 de marzo de 1697, la flota española atacó Tayasal. El barco de guerra español, armado con cañones, navegó hacia la isla. Los guerreros mayas, en sus canoas, intentaron interceptarlo. Pero las canoas de madera no podían resistir el fuego de cañón. Fueron destrozadas. Los cañones bombardearon la ciudad. Los templos, que habían estado en pie durante siglos, comenzaron a colapsar. Los edificios se incendiaron. Los mayas lucharon desesperadamente. Flechas llovieron sobre los españoles. Guerreros intentaron abordar el barco. Pero estaban superados en armas y tecnología. Después de varias horas de combate, Ursúa desembarcó tropas en la isla. Los soldados españoles, armados con arcabuces y espadas de acero, lucharon cuerpo a cuerpo con guerreros mayas. Y ahora se había extinguido. O al menos, eso es lo que los españoles creyeron. La conquista de Tayasal marca oficialmente el fin de la independencia política maya. Pero no marca el fin del pueblo maya. Porque aquí está la verdad que muchos libros de historia omiten: los mayas nunca desaparecieron. Hoy, en 2024, más de 7 millones de personas de etnia maya viven en México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Hablan 32 idiomas mayas diferentes. Mantienen tradiciones que se remontan a miles de años. Son agricultores, maestros, doctores, artistas, políticos. Los mayas sobrevivieron al genocidio de las enfermedades europeas. Sobrevivieron a la conquista militar. Sobrevivieron a 3 siglos de dominio colonial español. Sobrevivieron a guerras civiles en el siglo XX. Sobrevivieron a dictaduras que intentaron erradicar su cultura. Sobrevivieron porque se adaptaron sin asimilarse completamente. Aprendieron español pero mantuvieron sus lenguas mayas en casa. Se convirtieron al cristianismo pero mantuvieron elementos de su antigua religión. Trabajaron dentro del sistema colonial pero preservaron sus comunidades. El sincretismo religioso maya es un ejemplo perfecto. En pueblos mayas hoy, puedes ver ceremonias que mezclan catolicismo con creencias mayas ancestrales. Santos católicos son identificados con dioses mayas antiguos. Las cruces cristianas son decoradas con símbolos mayas. Las ceremonias incluyen copal, el incienso sagrado usado durante 1000 años. Los curanderos mayas, llamados Achman, todavía practican usando conocimientos medicinales transmitidos durante generaciones. Muchas de las hierbas que usan fueron documentadas en los antiguos códices.
Los agricultores mayas todavía cultivan usando el sistema de milpa, rotando maíz, frijoles y calabaza de la misma manera que sus ancestros lo hicieron durante siglos. ¿Y el idioma? Ah, el idioma. Cuando Diego de Landa quemó los códices, pensó que estaba destruyendo la cultura maya. Pero no se dio cuenta de que la cultura vivía en las personas, no solo en los libros. El idioma maya yucateco tiene hoy más de 800.000 hablantes. El caiche, hablado en Guatemala, tiene más de 1 millón. El cuecchi, el mam, el cachiquel, todos tienen cientos de miles de hablantes. Estos no son idiomas agonizantes mantenidos artificialmente. Son lenguas vivas, habladas diariamente, usadas en mercados, en casas, en ceremonias. En las últimas décadas, ha habido un renacimiento de la cultura maya. Los jóvenes mayas están orgullosos de su herencia. Están aprendiendo los idiomas que sus abuelos hablaban. Están estudiando la historia que fue suprimida durante siglos. Arqueólogos, muchos de ellos mayas ellos mismos, están descifrando los jeroglíficos mayas. Cada año, más de los antiguos textos son leídos. La historia escrita por los propios mayas, no por los conquistadores españoles, está siendo recuperada. Y resulta que los mayas eran aún más sofisticados de lo que pensábamos. Sus ciudades eran más grandes. Su matemática era más avanzada. Su comprensión de astronomía era más precisa. Las ciudades mayas que fueron descubiertas en el siglo XIX y XX no estaban perdidas. Los mayas locales siempre supieron dónde estaban. Simplemente nunca se lo dijeron a los europeos. Tikal, Palenque, Copán, Chichén Itzá, todas estas ciudades magníficas ahora son patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Millones de turistas las visitan cada año, maravillados por lo que los mayas construyeron. Pero los turistas a menudo no se dan cuenta de que los descendientes de esos constructores todavía viven allí. El guía que explica los jeroglíficos puede ser maya. El vendedor de artesanías puede hablar un idioma maya en casa. La mujer con el huipil tradicional bordado puede tener un apellido que se remonta a gobernantes mayas antiguos. La historia de la conquista española del mundo maya no es una historia simple de vencedores y vencidos. Es más compleja. Sí, los españoles conquistaron militarmente. Sí, millones de mayas fallecieron. Sí, mucho conocimiento se perdió para siempre. Pero los mayas no fueron borrados. No fueron asimilados completamente. No desaparecieron. Se transformaron. Se adaptaron. Sobrevivieron. Y ahora, en el siglo XXI, están experimentando un renacimiento cultural. Los idiomas mayas se enseñan en escuelas. Los sitios arqueológicos mayas son administrados por mayas. Los académicos mayas están escribiendo su propia historia. La conquista que comenzó en 1519 no terminó en 1697 con la caída de Tayasal. Continuó durante siglos de opresión colonial y luego postcolonial. Pero hoy, más de 500 años después de que los primeros barcos españoles llegaran a Yucatán, los mayas todavía están aquí. Todavía hablan sus idiomas ancestrales. Todavía practican sus tradiciones. Todavía honran a sus ancestros. Todavía recuerdan su historia gloriosa. Los imperios caen. Los conquistadores envejecen. Los gobiernos cambian. Pero los pueblos perduran. Y esa, tal vez, es la lección más importante de toda esta historia. Puedes conquistar una tierra. Puedes imponer tus leyes. Puedes prohibir un idioma o una religión. Pero no puedes matar un pueblo. No puedes destruir una cultura que vive en el corazón de sus personas. La civilización maya cayó. Pero el pueblo maya sobrevivió. Y esa supervivencia, contra todas las probabilidades, es el testimonio más poderoso de la fuerza del espíritu humano. Si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo los pueblos pueden sobrevivir contra todo pronóstico, escribe maya en los comentarios. Y si conoces a alguien de ascendencia maya, o si simplemente quieres honrar la memoria de esta civilización extraordinaria, comparte este video. Porque las historias que no se cuentan son las que se olvidan. Y esta historia merece ser recordada.
Gracias por acompañarme en este viaje a través de uno de los capítulos más trágicos pero también más inspiradores de la historia humana. Hasta la próxima historia.